Bueno, ingeniero, buenas noches, ingeniero Denis Giovanni. Hoy voy a exponer sobre las 10 observaciones del expediente técnico que es contra el norma. Bueno, soy el alumno Ayala Guevara Jonathan de filial Ayacucho. Ya, vamos a empezar con los 10 observaciones expedientes técnicos de Puente Andarajay. Ya, el puente está ubicado en la localidad de Andarajay, distrito de Acocro, en la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. El tiempo de viaje está más o menos de Ayacucho a Andarajay, es de aproximadamente de 3 horas y se llega de la siguiente manera. Primero se llega a Segelambras y luego a Tambopuquio, de ahí a Pamparajay. Está un aproximado de viaje de 2 horas y medias. Ya, vamos con la primera observación, ¿no? La primera observación es la norma de gestión de riesgos. O sea, el expediente no cuenta con sistema de gestión de riesgos. Ya, las normas que transgredida es el ISO 31000 y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya, por ejemplo, la planificación de la gestión de riesgo no cuenta. Identificación de riesgo tampoco. Análisis cualitativo de riesgo tampoco. Análisis cuantitativo de riesgo y también desarrollar el plan de respuestas a los riesgos, ¿no? Por ejemplo, todo tipo de riesgos, ¿no? En cualquier obra se debe considerar la norma de gestión de riesgos, pero en este caso no se consideró, ¿no? Ya. Pasamos a la segunda observación. Ya. Acá en la segunda observación hemos encontrado el expediente mayores metrados y deductivos a medida que se ejecuta la obra. Ya. La norma transgredida es la de contrataciones del Estado, artículo de 175- a 205, ¿no? En el Reglamento Nacional de Estado de Edificaciones. Ya. O sea, acá en el expediente se ha metrado, o sea, menos que se ha encontrado en la ejecución de obra. O sea, ha excedido lo que es metrado del expediente en el campo, ¿no? En la ejecución de la obra. Hay observación. Ya. Ahora, la tercera observación. La tercera observación es el curado del concreto. En el expediente no especifica el correcto curado de una obra hidráulica. Por ejemplo, las normas transgredidas es el manual del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y el E060, el artículo 5.8, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice la norma? El curado tiene que ser, el concreto deberá ser curado y mantenido sobre los 10 centígrados por lo menos durante los 7 primeros días después de su colocación, tiempo que podrá reducirse a 3 días en caso de concreto de alta resistencia inicial si se usa cemento tipo 1P y de 1PM o puzulánico. El curado debe mantenerse como mínimo los primeros 10 días. El curado podrá suspenderse si el concreto de probetas o curadas bajo condiciones de obra hubiera alcanzado un valor equivalente o mayor al 70% de la resistencia de diseño de especificada, ¿no? Por ejemplo, como mínimo se debe hacer el curado 14 días de curado, ¿no? Vamos con la cuarta observación, no, perdón, la cuarta observación. Ya. ¿Qué nos dice la cuarta observación? Hemos encontrado en la cuarta observación el estudio de mecánica de suelos. El expediente no sustenta o especifica todos los estudios necesarios del MS. Norma transgredida, por ejemplo, la norma E0650 y la norma E030. La 030, ¿no? Ya. No, en la superficie hasta de 1.50 metros. Ahí vemos en la imagen, ¿no? 1.50 metros de profundidad se encuentra un suelo limoso de baja plasticidad con mezcla de desechos y rocas en descomposición.
Ya también en el segundo estrado de espesor, el 0.50 metros de profundidad, se encuentra un suelo limoso de gris claro, completamente saturado, con presencia de gravas ocasionales, ¿no? Ahí vemos por ejemplo, la capacidad portante, ¿no? En el reglamento de suelos de cimentaciones, ¿no? Para poder cimentar a lo correcto. Ya. Vamos con la quinta observación. Ya. La quinta observación, hemos encontrado el expediente, por ejemplo, el cronograma de ejecución. No se respetó el cronograma de ejecución y se pide ampliación de plazos de acuerdo a norma. Por ejemplo, las normas de transgredida, el OCE, ¿no? Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. El artículo 119, plazo de interposición. Como vemos en el Excel, pero ahí no se nota, ¿no? Por ejemplo, lo descargué del expediente para poder una comparación. Por ejemplo, acá la obra era para poder ejecutar en un tiempo de 3 meses, que es un promedio de 90 días. Pero se ha excedido 21 días. No se cumplió la norma. Se sobrepasó de lo que era los de 3 meses, ¿no? Ahí tenemos el quinta observación. Ya. Pasamos al sexta observación, que es diseño de losa. Por ejemplo, acá el diseño de puentes se pide un diseño sismo resistente, sí o sí, el cual toda estructura debe tener un comportamiento elástico. Se deben respetar los coeficientes de respuesta sísmicas. Por ejemplo, acá tenemos el luz principal paralela al tráfico, o sea, al menor de 4100 milímetros, ¿no? El asto. Ya, por ejemplo, las normas infringidas son la norma E030 y el asto. Ya, los coeficientes de respuesta sísmica, excepciones. Para puentes sobre perfiles de suelo tipo 3 tipo 4, en áreas donde el coeficiente A es mayor o igual a 0.30, CSN, ¿no? Debe ser menor o igual a 2.0A. Para suelos de tipo 3 y tipo 4 y para otros modos distintos al modo fundamental, el cual tenga periodos menores a 3 segundos CNC, deberá tomarse como CNC. Ahí tenemos la fórmula, ¿no? Estamos viendo a 0.8 más 0.4 por tonelada. ¿Ya? Si el periodo de vibración para cualquier método excede a 4 segundos, el valor de CSN para ese modo deberá tomarse como CSN de 3 por A por S por TN elevado al 0.75, ¿no? Ahí tenemos la forma. Y también no se cumple, ¿no? El diseño de losa, por ejemplo. Ya. Pasamos ahora con el observación 7. Ya. A ver, acá tenemos, o sea, una observación de metrados de cargas. No se consideran varios, no se consideran varios parámetros de diseño y factores de seguridad para un puente tipo. Ya. Porque las normas que transgredidas es el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E020 que es norma de carga, y la norma E030 que es norma de carga también, y la norma que es norma de carga, ¿no? Ahí tenemos en el Excel. Por ejemplo, la norma es el concreto armado, no está, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente observación. 8. Pendiente longitudinal. Ya. Manual de puentes RDN, el número 19-2018 MTC, o sea, Ministerio de Transporte de Comunicaciones. 14. Si infringe la norma puentes que la pendiente nula y no cumple reglamento norma del Ministerio de Transporte de Comunicaciones de ASTO. No, la norma que infringa es el manual del MTC y el ASTO. Ya. Por ejemplo, condiciones geométricas. El proyecto geométrico deberá considerar, en lo posible, una sola pendiente en el caso se puede puentes cortos,
La situación de la mayor pendiente longitudinal posible, recomendándose valores mayores que de 0,5%, ¿no? O sea, cada puente debe tener un pendiente, ¿para qué? Para que pueda fluir el agua, ¿no? En tiempos de lluvia, ¿no? Hay veces al obstruirse en el centro cuando no tiene el pendiente, o sea, se empoza el agua, se hace un charco y así puede malograr el puente, ¿no? Por eso, cuando tiene un pendiente mínimo, no, que no se nota mucho, para que, para que pueda fluir el agua y así para que el puente dure como debe ser, ¿no? Pasamos al diseño de Sardinel, el noveno al noveno observación. En el noveno observación, por ejemplo, diseño de Sardinel, no se considera el metrado de cargas de la baranda, se infringe el metrado de cargas muertas y sus factores de seguridad. Por ejemplo, la norma de infringidas son el manual de puentes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y manual de ASTO, el RFD. Ahí vemos como el expediente para la carga de CD se considera el peso de la viga Sardinel, pero acá no se consideró en este expediente. Para la carga de del DV se considera el peso de barandra, estimando en 150 kilogramos por metros o más, según el material, ¿no? Ya pasamos al décimo observación. Análisis de costos unitarios. Por ejemplo, de acuerdo a los análisis realizados, concluimos que los análisis de costos unitarios no están actualizados, en el cual se tiene que realizar un reajuste de precios y formularios polinómicos. Las normas que infringen es el Reglamento Nacional de Edificaciones y Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ya? Por ejemplo, acá no han visto el flete al trasladar el mano de obra, en todas esas cosas. De acuerdo al análisis que realizamos en cumplidos, el análisis de costos unitarios no están actualizados, sino que varían, ¿no? Con lo que es actual. No, también de acuerdo a las regiones, ¿no? En la sierra, selva y costa, ¿no? Los precios de mano de obra son diferentes, ¿no? Tenemos esa observación. Ya. Bueno, eso es todo, ingeniero. Gracias por mi parte. Gracias.